Factor Humano, el podcast sobre salud de IMED Hospitales. La mejor información médica tratada en clave divulgativa. José Vicente, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros, por sacar un ratito entre cirugía y cirugía para charlar con nosotros. Llevas con nosotros desde que llegó IMED a Valencia. Buenos días. Gracias por la invitación, ¿no? De compartir aquí un ratito contigo, ¿no? Pudiendo hablar un poquito de la experiencia, ¿no? Que he ido adquiriendo aquí en IMED, ¿no? Donde he crecido mucho como profesional y sobre todo como persona, ¿no? Y nada, hemos sacado un ratito aquí entre el quirófano. Estamos operando hoy unos hombros aquí justo en el piso de abajo y bueno, cuando me lo dijiste, digo, bueno, lo montamos un poquito el tiempo y lo podemos arreglar, ¿no? Por lo que me preguntabas de la historia, bueno, IMED me contrató a mí en diciembre de 2016, ¿no? IMED tenía el proyecto de abrir, ¿no? Cara 2017, en 2016 ya contactan conmigo y nada, me explicaron un poquito el proyecto, ¿no? Y cuál era, ¿no? la idea y la verdad que desde un principio me encantó el proyecto y por eso me uní a él, ¿no? Y la verdad que no me arrepiento para nada, ¿no? Al principio me dio mucho vértigo, ¿no? Venía de la Seguridad Social, ¿no? Donde he trabajado hice mi residencia, donde me quedé trabajando después de la residencia y parece, ¿no? Un poco que el cambio de la Seguridad Social a la privada pues da un poquito de vértigo, ¿no? Sí. Porque nos sentimos todos muy arropados, ¿no? Pero afortunadamente está cambiando, ¿no? Mucho la mentalidad y la gente ya apuesta más por la medicina privada y la verdad que con esto pues claro. Me he dado cuenta, ¿no? Con el paso del tiempo que para mí ha sido un acierto. Tú eres, bueno, tu área de especialidad es el hombro. ¿Ya venías con ese bagaje de la sanidad pública o reforzaste quizá ese área de conocimiento una vez que te introdujiste en IMED? Bueno, yo siempre he sido un amante de esta articulación, ¿no? Que luego si quieres comentamos un poquito sobre el porqué, ¿no? Sí. Pero yo venía de la Seguridad Social, yo me había educado bastante más a la patología de la rodilla por circunstancias del servicio, ¿no? A veces la Seguridad Social no te permite tanto esta superespecialización y a mí la persona que contacta conmigo es Eduardo Sánchez Alepuz, que es el jefe el que ha sido mi jefe y maestro, ¿no? en IMED Valencia. Y me contacta y me ofrece la posibilidad de trabajar con él en algo que a mí me encanta, ¿no? En claro. La cirugía del hombro, poder aprender directamente de él. Y yo me he formado y he aprendido lo poquito que sé, ¿no? Porque conforme vas aprendiendo, ¿no? Al principio te crees que sabes mucho y conforme vas tomando, ¿no? Más contacto te vas dando cuenta de que sabes un poquito y que te falta muchísimo por aprender. Pero ese poquito lo he aprendido en IMED. Claro. Y bueno, luego llega el 2022, empezamos a ver que IMED Colón ya va a ser una realidad. Empezamos a hablar, pensamos en ti para liderar el servicio de traumatología. Aceptas también este nuevo reto, ¿no? Venirte aquí a un hospital en el centro de Valencia y te pedimos que formes equipo, ¿no? Cuéntanos un poco de qué profesionales se compone tu equipo, qué áreas de la traumatología cubrís. Yo no sé si recuerdas un poco esa conversación, yo la tengo bastante grabada, ¿no? El día que me llamáis y me decís que queríais hablar conmigo, ¿no? Estabais toda la dirección y gerencia médica, ¿no? Y en un momento en el que el gerente de allí de IMED Valencia, yo no entendía mucho qué pintabas tú en la reunión, digo, Alfredo, ¿qué hace aquí? Me dice, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Yo, muy bien, la verdad que estoy muy a gusto. Ahora, después de tanto tiempo, ¿no? He encontrado una estabilidad aquí. Los inicios fueron muy duros, ¿no? Ya sabes lo que es abrir un hospital, pero estoy tan contento aquí que espero y deseo nunca más volver a abrir otro hospital, ¿no? Y me contestó el gerente, me dice, bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Y ya 10 minutos después de la conversación no surgió esto, por lo cual, la verdad que ¿no? En un principio te surgen las dudas, ¿no? De estaré capacitado para hacer esto, ¿no? Es mi momento, tengo 38 años, es un proyecto muy, muy fuerte y la verdad que da un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, muy contento de haberlo aceptado y eternamente agradecido, ¿no? Por esta oportunidad. Claro. Y te comentaba antes
te pedía que nos comentaras un poco cómo has estructurado el servicio, ¿no? Porque me parece interesante que el paciente entienda la cobertura que ofrecemos y luego también la tecnología y los espacios de los que disponemos en IMED Colón para acompañarles a lo largo de la resolución de toda su patología, ¿no? Uno de los motivos que me hizo en 2016 decantarme por IMED fue el proyecto que me ofreció IMED de una superespecialización, ¿no? Esto es un concepto que yo heredo, es un concepto que se instaura en IMED Valencia, que ha sido pionero, ¿no? en este aspecto, en la superespecialización, ¿no? Yo no creo en el traumatólogo de todo, ¿no? Esto ha sido una cultura que durante mucho tiempo se ha utilizado, que yo no digo que sea mejor ni que sea peor, pero creo que ahora, al momento en el que estamos en la medicina, todo lo que avanza, todas las exigencias de nuestros pacientes de 80 años que corren maratones, ¿no? Necesitan una medicina más especializada, ¿no? Claro. Y esto se lo tenemos que ofrecer los médicos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Súper especializándonos en cada una de las áreas. No se puede ser traumatólogo de hombro, traumatólogo de rodilla, traumatólogo de pie. Y un poquito esto es lo que he heredado de IMED Valencia y he intentado mantener aquí, ¿no? Porque lo que funciona no hay que cambiarlo, ¿no? Claro. Entonces hemos estructurado un equipo que está formado por 6 traumatólogos en el que hay una superespecialización en cada una de las áreas anatómicas. Tenemos especialistas en hombro, tenemos especialistas en codo, en mano y en muñeca, en cadera, en rodilla, en pie. Y luego tenemos la unidad de raquis que trabaja conjuntamente con nosotros, que la lidera la doctora Burguet, y es una unidad que se dedica más a toda la patología de la columna, ¿no? Tanto de raquis cervical a raquis lumbar, ¿no? Y esto la verdad que es una parte también que a los traumatólogos que nos gustan otras especialidades, lo que es el tema de la espalda, pues no nos motiva mucho, y tener a alguien que le gusta y que está encantado con su trabajo dentro del equipo, pues bueno, para nosotros es fundamental, ¿no? Claro. Además, en el ámbito musculoesquelético, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, estáis complementados también por el servicio, ¿no? De fisioterapia y adaptación física, por los rehabilitadores, por la reumatología, ¿no? Bueno, sí, al final el trabajo es un trabajo multidisciplinar, ¿no? No podemos trabajar únicamente como individuos, ¿no? Trabajamos como equipo, que es como ha crecido la sociedad, ¿no? Hay un lema, ¿no? que oigo mucho, ¿no? Si quieres llegar rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer un trabajo interdisciplinar y así lo hacemos, ¿no? Claro. Tenemos la unidad de fisioterapia, es una unidad que se ha montado aquí, que para mí es una unidad puntera que no existe en ningún otro sitio. Tenemos un aparataje que quizás luego tú me lo puedas explicar un poquito mejor con detalle, ¿no? Porque has sido uno de los líderes de este proyecto, pero un aparataje muy específico para diferentes tipos de patología que se adapta muy bien al tipo de lesión, ¿no? Y es una fisioterapia enfocada a la lesión que tiene el paciente, y esto no hay en ningún otro sitio. Luego tenemos nuestros rehabilitadores, ¿no? Que se encargan de engranar, ¿no? Ese pase pre o post intervención, ¿no? Que es tan fundamental para nosotros. Y el servicio de reumatología, ¿no? Porque hay una serie de patología que afecta al aparato locomotor que no está englobada dentro de la traumatología, ¿no? Que es más de reumatología, ¿no? Entonces, bueno, contar con un especialista que te puedan ayudar, ¿no? O que puedan ayudar a nuestros pacientes en este campo, pues la verdad que es un lujo, y sobre todo, lo dicho, ¿no? Que podamos trabajar todos en común. Claro. Por alusiones, ¿no? Me invitabas a explicar lo que hemos montado en el área de fisioterapia y adaptación deportiva. Lo que hemos intentado es que los profesionales de la casa entendáis, que muchos lo entendíais ya, no es que os hayamos abierto los ojos en nada, pero que sí os sintáis motivados a la hora de prescribir ejercicio físico, ¿no? Y prescribirlo pues porque queréis preparar a un paciente para una cirugía, o porque queréis que se recupere mejor, o porque simplemente detectáis que el ejercicio físico o su combinación con la fisioterapia va a tener un impacto positivo sobre su salud, ¿no? En el momento vital en el que está viviendo. Entonces lo que hemos preparado es una unidad en la que el paciente acude y con la ayuda de nuestros preparadores, que son preparadores físicos y fisioterapeutas, tienen la doble titulación, establecen un objetivo, ¿no? Y en base a ese objetivo diseñan un plan para llegar al objetivo que nosotros llamamos reto, ¿vale? Contaremos todos estos detalles en un podcast al que invitaremos a Pedro Cotolí, que es el responsable,
pero básicamente la idea que intentamos transmitir es que el plan o el desarrollo de esas pautas de ejercicio físico se hacen basadas en datos clínicos y en otra serie de datos que nos ayudan a que el paciente pueda ver claramente y con datos objetivos que está mejorando, ¿vale? Y como tú bien dices, ¿no? Al final la multidisciplinaridad lo que sobre todo nos da es una mayor calidad asistencial hacia el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos en este centro, ¿no? Y bueno, en la línea de lo que contabas, ¿no? Del proyecto que hemos armado, muchas veces me contáis que cuando atendéis a los pacientes, una de las cosas que os transmite es que no se esperaba que aquí hubiera ¿no? Tantas cosas, ¿no? Sí, esto la verdad que es algo que me pasa muchas veces, ¿no? Llega el paciente y bueno, después de haber, ¿no?, hecho todo el tratamiento, ya el paciente tiene la indicación quirúrgica y llega a la consulta, pactamos, ¿no?, el tema de la cirugía y se me quedan mirando y me dicen, pero doctor, ¿me va a operar aquí? Digo, claro, esto es un hospital íntegro, ¿no? Aquí tenemos todo, ¿no? Tenemos quirófano, tenemos servicio de radiología, tenemos hospitalización, es un hospital completo, que yo a veces los entiendo, ¿no? Porque al final entender, ¿no?, que alguien ha sido capaz de montar una infraestructura como la que tenemos aquí en pleno corazón de Valencia, pues a veces es complejo de entender, ¿no? Que alguien ha tenido, ¿no?, quién ha sido el virtuoso, ¿no? Claro. o el iluminado, ¿no? Para poder hacer esto, pues ha sido IMED. La gente está acostumbrada a que aquí en el centro de Valencia lo que hay son consultas externas sin más, y nosotros hemos hecho el cambio, ¿no? Y aquí me podrías explicarte un poquito, ¿no?, cómo nace esta idea, porque la verdad que no sé cómo tenéis la idea de abrir esto aquí. Bueno, la idea en un principio no era esta. Era buscar un espacio en el que montar consultas, ¿no? Pero realmente yo creo que lo que yo creo que el resultado, o sea, o haber llegado hasta aquí es la combinación de dos cosas, ¿no? Una, la disponibilidad de este edificio, que es un edificio grande, al final 12.000 metros cuadrados, en el centro de Valencia, pues a 1 minuto de la estación de Colón, a 10 minutos andando de la estación del Norte. Y luego, por otro lado, pues la ambición y la visión que tiene IMED pues para expandirse, ¿no? Y estamos todos convencidos de que este es un proyecto ganador, ¿no? Al final hacemos las cosas, creo que muy bien. Prueba de ello es que por IMED Valencia, el hospital al que vienes, pasan casi 4.000 y pico pacientes cada día. Por lo tanto, bueno, al final es coger ese modelo de éxito y traerlo al centro de Valencia con todas las garantías, ¿no? Y al final porque es lo más cómodo para el paciente, ¿no? Es que acudir a un sitio donde me lo van a hacer todo, ¿no? No tener que andar pues cambiando de centros. Sí, bueno, algo que he notado también mucho, ¿no? Que mi tipo de paciente, pues ahora me viene en metro, ¿no? Antes parecía claro que todo el mundo se me desplazaba. Yo soy de un pueblecito pequeño, soy de Villamarchante, que está en el Camp del Túria, ¿no? Tenía muchísimos pacientes que me vienen, ¿no?, de la zona del Camp del Túria, y todos se desplazaban en su coche hasta IMED, y ahora la gente cuando viene está súper contenta. No, he venido a verte en metro, qué lujo, ¿no? A 30 segundos de la parada del metro. Y la verdad que las mujeres encantadas la mayoría, porque muchas de ellas, pues bueno, luego se dan una vuelta por aquí. La verdad que me vienen siempre con bolsas, ¿no? Claro, muy... Dicen, he aprovechado. También muchos hombres, ¿eh? Claro, por supuesto. Pero las mujeres me lo transmiten más. El tema que me habías comentado antes de la prescripción de deporte, sí, creo que ahí has dado en el clavo, ¿no? Hay que hacer, esto es una labor nuestra, ¿no? De los traumatólogos. Creo que debemos de incidir mucho en el paciente, ¿no? Que nos hemos metido todos en una sociedad, ¿no?, en la que queremos todo rápido y queremos los resultados ya, ¿no? Vemos un vídeo en Instagram, si dura más de 10 segundos lo pasamos, ¿no? Y parece que un poco en la medicina nos hemos contagiado de esta situación, ¿no? Y al paciente hay que explicarle que esto lleva un timing, ¿no? Claro. Que yo soy responsable de ayudarle en su salud, pero que es su salud. Claro. Y que él es el que se tiene que sí, el que tiene que coger las riendas de ese proceso, las riendas de esto, ¿no? Y apostar por llegar al final, claro. Y me parecía muy interesante, ¿no?, esto. Y es algo que yo utilizo mucho, ¿no? En
en mi día a día la prescripción de ejercicio, muchas veces cuando se van de la consulta les digo, les doy un recetario y les pongo deporte, Claro. ¿no? Como para que se vayan tranquilos, ¿no? De que han tenido su receta y su medicación va a ser el deporte. Eso es, eso es. Yéndonos un poco a la articulación, ¿no? De la que tú eres experto, al hombro, pero es una articulación compleja, ¿no? Pues, tienes ahí pues, la cabeza del húmero, la escápula, los músculos, sus tendones, los ligamentos, cartílago. Es decir, hay muchas estructuras cuya alteración de la normalidad puede generar patología que puede ir desde completamente asintomática, pero que sea el inicio de, digamos, un proceso degenerativo que puede acabar en algo grave, hasta algo realmente incapacitante, ¿no? No sé si nos puedes explicar, si quieres incluso empezar por una explicación breve de la anatomía y qué cosas nos tienen que hacer que nos salte la alarma y digamos, tengo que consultar porque conviene ponerle nombre y apellidos a esto y saber al menos por dónde tengo que empezar para cuidarme y que esto no vaya más, o si ya está en un punto en el que ya conviene intervenir, pues ponerme en las manos de alguien que pueda operarme con garantías, ¿no? No sé si esto te va a salir claro porque el podcast va a ser de más de una hora, ¿no? Que poder aquí hablar del hombro, podemos estar hablando todo el día, ¿no? Es algo que me apasiona, ¿no? Tú lo has llamado muy bien, ¿no? Para mí es la articulación. ¿Por qué es la articulación? ¿No? Es la única articulación del cuerpo que permite una movilidad de 360 grados. Además es la articulación que nos permite hacer todas las actividades básicas de la vida diaria. Tú comes con el hombro, tú te duchas con el hombro, te lavas la cabeza, vas a trabajar con el hombro, lo necesitamos para todo, ¿no? Es una articulación fundamental. Claro. Evidentemente a todos cualquier dolencia nos va a molestar, pero una dolencia en el hombro va a ser muy incapacitante, ¿no? Y al final, todo lo que me preguntabas de la anatomía, yo soy profesor en la universidad, ¿no? Soy profesor en el CEU, y a mis alumnos siempre para intentar que entiendan un poco la complejidad de esto, siempre les hago el mismo símil, ¿no? Al final piensa que tienes un cuenquito muy pequeño y una bola muy grande. Eso, que el cuenco sea tan pequeño y la bola sea tan grande, va a convertir una articulación que debe ser estable, la va a dar mucha tendencia a que esta articulación sea inestable. Claro. Cualquier mínima alteración en un músculo, en un tendón, va a generar patología en el hombro, ¿no? Y por eso tiene que haber un equilibrio perfecto de los estabilizadores del hombro, ¿no? Los estabilizadores que tenemos dentro, que son con los que muchas veces tenemos que actuar en la cirugía, y todos los estabilizadores que tenemos fuera, los estabilizadores dinámicos, ¿no? Ajá. Los músculos, el famoso manguito rotador, y luego un montón de musculatura que la gente se le olvida que es parte del hombro, ¿no? Que el pectoral, el trapecio, el dorsal, los serratos, que son musculatura fundamental, ¿no? Entonces, el hombro es muy complejo por esto, ¿no? Por el mínimo desequilibrio, toda la sintomatología que nos va a desencadenar. Para mí, síntomas de alarma en un paciente tiene que tener en cuenta lo más característico del hombro es el dolor en la cama, ¿no? El paciente siempre me dice, viene y además cuando yo en una consulta tengo 25 pacientes, ¿no? Y vienen 25 con dolor de hombro, algo muy característico que el 90% me dice, doctor, me duele el hombro porque duermo mal. No es porque duerma sobre el hombro, porque el dolor de hombro es característico de predominio nocturno, ¿no? Claro. Entonces es algo que ya debe de levantar el punto de alarma en un paciente, ¿no? Esto un paciente no con patología del manguito rotador, ¿no? Porque las dos grandes patologías que tenemos en el hombro, uno es el manguito rotador y otro es la inestabilidad, ¿no? Ajá. Aquellos pacientes que tienen un hombro inestable, ¿no? Que suelen ser pacientes más jóvenes, ¿no? Sí. Que por un traumatismo se le ha salido el hombro y que luego ese hombro se queda inestable, ¿no? Aquí el mensaje que os quiero mandar, ¿no? Yo que quiero que a nuestro público le quede claro que es que una inestabilidad de hombro se tiene que tratar. Sí. ¿Por qué? Porque la historia natural de que a un paciente se le salga el hombro y se le salga muchas veces y esto no se trate es que esto genera artrosis. Claro. Y es una artrosis avanzada, quiero decir, en una edad muy temprana. No es normal que un paciente nos tenga artrosis con 90 años, pues bueno, es lo esperable dentro del proceso evolutivo, ¿no? Que a veces no ocurre, ¿no? Porque la artrosis es algo genético, ¿no? No es algo que está ligado a la edad. Yo tengo pacientes de 90 años que tienen rodillas como si tuvieran 20, pacientes de 40 años que tienen rodillas o hombros de 90 años, ¿no? Y bueno, pues sí que hay la edad te predispone, pero no es la situación. Entonces creo que es fundamental que un paciente entienda que si se le luxa el hombro, que tiene que acudir al especialista, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre nos acordamos del paraguas cuando llueve, ¿no? Y el paciente, de momento, las luxaciones es algo tremendamente doloroso. Entonces, sí, al paciente se le luxa el hombro, enseguida se va a urgencias, pero cuando se lo reducen, se le quita el dolor y ya dice, si a mí no me duele, y es normal.
porque la luxación recibida ante la inestabilidad de hombro no duele. Sí, sí. Es decir, lo único que pasa es que cuando tienes determinadas posturas, sobre todo la postura de abducción rotación externa o todos estos trabajos por encima de la cabeza, overhead que llamamos, estos te hacen que el hombro se te pueda luxar. Y el problema es que cada vez que se luxa el hombro, el cartílago sufre y se erosiona, y se erosiona el hueso. Cuando menos stock óseo tenemos y menos cartílago tenemos, aparece la enfermedad que conocemos con el nombre de artrosis, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y en cuanto a la patología del manguito, lo que te comentaba, ¿no? Al final la patología del manguito es algo que se caracteriza mucho por el dolor, ¿no? Dolor, déficit de fuerza y déficit de movilidad, ¿no? Claro. Los déficits de movilidad es algo que yo considero que el paciente debería de concienciarse de que es algo urgente. Es decir, a mí un paciente con una déficit de movilidad en el que la flexión del brazo son 60, 70 grados, debe acudir a la consulta de un especialista en hombro lo más pronto posible, porque si esto lo tratamos rápidamente, podemos obtener unos mejores resultados siendo menos agresivos, ¿no? Cuando viene una patología muy evolucionada, pues a lo mejor nos toca ser más agresivos en el tratamiento. Yo soy una persona que en el tratamiento, para mí, el tratamiento es muy escalonado, yo voy siguiendo todos los pasos, agoto todas las medidas conservadoras con los pacientes, todas, y cuando ya el paciente ha pasado por todos los escalones y ya no nos queda más, el último paso es la cirugía, ¿no? Y esto para mí es un dogma de trabajo, ¿no? El tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y así está escrito y así es como debe ser. Entonces, a nivel, ¿tú recomendarías que ante cualquier percepción de alteración de la normalidad en esa articulación, el paciente acudiera a valoración? Es decir, bueno, ahora somos o parte de la hay una parte de la sociedad muy activa, ¿no? Y que realiza ejercicios que yo entiendo que son, digamos, los más, no sé si llamarlos lesivos, pero los que mayor probabilidad tienen de acabar en o de producir una lesión en el hombro, ¿no? Pues pienso, por ejemplo, en la natación, en el tenis, los jugadores de pelota, gente que, bueno, que lógicamente va a querer conservar esa competencia del hombro durante bastante tiempo para llevar a cabo la actividad que les gusta, ¿no? La recomendación sería no dejes de acudir a valorar tu hombro, ¿no? A pesar de que el dolor desaparezca, ¿no? Porque mucho es lo que tú, de la mano de lo que comentabas anteriormente, ¿no? La luxación, pero luego no me duele y ya ni la miro, ¿no? Aquí Alfredo, el problema que tenemos es que toda la gente tiene su fisio, pero no su traumatólogo, ¿no? Sí. Todos los pacientes me vienen cuando ya han ido a varias sesiones con el fisioterapeuta y el fisioterapeuta no ha podido tratar esta lesión o recuperar esta lesión, ¿no? Entonces, aquí mi consejo siempre es que hay que invertir, ¿no? El camino, hay que invertir un poco la mentalidad del paciente, ¿no? Que va primero al fisio y si el fisio no le puede arreglar, entonces viene al traumatólogo. Yo creo que para que el fisio pueda realizar bien su función, lo que hay que hacer es que primero tenga un buen diagnóstico. Y el que se encarga de diagnosticar es el especialista. Y en este caso, el especialista de hombro, ¿no? El que me da un diagnóstico y me da unas pautas para el tratamiento, ¿no? Unas pautas, pues ahora quiero movilidad, ahora quiero fuerza muscular, ahora quiero estos ejercicios, y el fisioterapeuta es el que guía al paciente y ayuda en este día a día, ¿no? Claro. Pero invertir el proceso puede ser peligroso, sí. Claro. Y antes también hemos comentado, ¿no? El papel de las pruebas complementarias, ¿no? Que imagino que aquí la prueba complementaria por excelencia es la resonancia, ¿no? Y la resonancia, lógicamente los radiólogos hacen su trabajo y describen lo que ven, pero no siempre la literatura de la prueba complementaria se corresponde con el momento clínico, entiendo, del paciente, ¿no? Es decir, no todos los hallazgos son candidatos a cirugía, por decirlo, ¿no? Sí, bueno, aquí yo tengo una frase siempre que yo no opero resonancias, yo opero pacientes, ¿no? Aquí creo que también has dado en la clave, ¿no? en otro punto importante, ¿no? Al final, otra de las ventajas de la superespecialización, yo todo lo que veo en mi consulta son hombros y otra ventaja es que yo la capacidad de explorar a mis pacientes con determinadas maniobras me da el diagnóstico en el 99% de los casos. Claro. Y la resonancia es una prueba complementaria, efectivamente. Entonces yo lo que busco es una correlación entre lo que yo he explorado al paciente, lo que me ha transmitido, ¿no? Porque la anamnesis a veces la dejamos también un poco de lado y en el hombro es fundamental, ¿no?
¿cómo te ha pasado esto? ¿Desde cuándo te duele, no? Claro. Son cosas que se van perdiendo, ¿no? En la vorágine de querer, a veces, ¿no? De lo que hablaba antes, ¿no? De la sociedad esta que nos transmite de que todo sea más rápido. Pues no, a la hora de tratar a un paciente hay que tener una serie de un orden. Primero va la anamnesis, luego la exploración física, y cuando hay dudas, entonces vienen las pruebas complementarias. Sí. Fundamental, evidentemente, para mí la resonancia a la hora de planificarme quirúrgicamente, ¿no? Claro. Si yo tengo que operar a un paciente, pues quiero saber dónde están concretas las lesiones, el grado de estas lesiones, la longitud de estas lesiones, para poderle dar el mejor tratamiento. Pero a mí la resonancia no me va a cambiar el criterio. Claro. También he de decir que muchas veces ahora me he dado cuenta, ¿no? De lo importante que es tener una buena resonancia, ¿no? Claro. La resonancia que tenemos aquí, que es una resonancia de última generación de 3 Teslas, es que yo a veces estoy viendo la resonancia y parece que esté con el artroscopio, ¿no? Con la cámara metida dentro y viendo dentro del hombro, ¿no? Con la calidad con la resonancia que tenemos aquí. O sea, cada día esto nos está dando más herramientas, pero no sigue siendo más que una herramienta, ¿no? El sí es la interacción del médico con el paciente, hacer una buena anamnesis y una buena exploración física. Fenomenal, José Vicente. Oye, pues te devuelvo al quirófano, que se te estarán esperando. Un millón de gracias. Seguro que volveremos a hablar de traumatología. Y nada, a nuestros pacientes, transmitirles que te tienen disponible aquí en IMED Colón, a ti y a tu equipo, a los 6 traumatólogos que formáis parte del equipo, y que, bueno, que aquí les vamos a tratar de principio a fin, ¿no? Tanto si son pacientes candidatos a cirugía, como si son pacientes candidatos a ejercicio, o como si son pacientes sanos, y que muchas veces hay que decírselo también. Sí, muchas veces buscan solo la opinión, y muchas gracias por la invitación. La verdad que poder transmitir un poquito que somos un equipo integral, que somos un hospital integral, que aquí un paciente entra y sale con su diagnóstico, con su tratamiento, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, y que como plus le podemos ofrecer nuestra superespecialización, ¿no? Esa especialización en cada una de las articulaciones para poder dar el tratamiento más adecuado, ¿no? Fenomenal, muchas gracias. Gracias a ti. Factor Humano, el podcast sobre salud de IMED Hospitales. La mejor información médica tratada en clave divulgativa.